las enfermedades que se han vuelto muy famosas, como la cólera, la disentería, la diarrea, producto de la bacteria E. coli. Y todas esas enfermedades tienen un origen en el pecado. Pero vemos que la ley también te invita a lavarte, a purificarte de todo lo inmundo. Eso hace parte de la ley, pero te limpia de lo carnal, no te limpia lo espiritual. Entonces, el agua es importante en la ley porque limpia al ser humano de esas inmundicias. Entonces, el bautismo ceremonial es como toda una simbología entre lo que el agua puede hacer en el cuerpo y eso llevándolo a lo que el Espíritu de Dios puede hacer en tu espíritu. Es una simbología muy bella que el ser humano puede entender muy fácil, porque cualquier persona se ha caído y ha puesto sus manos en la tierra y tenemos el agua que puede limpiar nuestras manos y ahora podemos tocar los alimentos con esas manos. Y eso es lo mismo que debemos buscar en el espíritu. El espíritu está sucio por el pecado, pero tenemos el Espíritu de Jesús que limpia nuestro espíritu del pecado. A ese espíritu sucio es a lo que el apóstol Pedro le llamó conciencia. Y es el verdadero bautismo, el que te genera una buena conciencia. Hay personas que tienen la conciencia negra. Muchos de ellos se han bautizado en agua. Y aún puede que no sean ni criminales. Puede que inclusive sean personas prestantes de la sociedad. Pero Dios conoce esos pensamientos que tienen, que son de continuo inmorales. Y ellos pueda que guarden las apariencias en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Están muy pulcros y vestiditos, así como eran los fariseos. Como Jesús decía, parecían sepulcros blanqueados, pero por dentro sus conciencias estaban negras. Es lo que ocurre con muchos cristianos hoy en día. Por dentro sus conciencias están negras. Y ahí entonces no hay bautismo, porque el verdadero bautismo viene a limpiar tu conciencia. Cuando tus pensamientos están todo el día maquinando y pensando en cosas que son contrarias a la ley de Dios, eso es en sí una conciencia negra. Cuando tú le dices a un cristiano que tiene que guardar la ley de Dios, él se enfurece. Él te dice que eso no es así. Pero el que no guarda la ley de Dios tiene una conciencia negra. Es lo que nos está mostrando el apóstol Pedro. El ser humano pueda que tenga apariencia de ser una buena persona, pero en esa búsqueda de felicidad, como para el ser humano la felicidad es el placer y es pisotear la ley de Dios, esa persona tiene una conciencia negra. Entonces el ser humano tiene un problema muy grave, que busca la felicidad a través de algo que lo lleva a tener una conciencia negra. Y entonces roba, insulta a su prójimo. Hay peleas, hay asesinatos, hay adulterios, hay todo tipo de crímenes horrendos que ocurren inclusive en buenas familias. Porque de repente ese familiar tenía una conciencia tan negra que ya nada podía detenerlo. Hay veces que el Espíritu de Dios está intercediendo por las personas para que su conciencia no se vuelva del todo negra. Hermanos, hay cosas curiosas que no son parte de la Biblia, pero que no dejan de ser curiosas, como el caso de que hoy en día le estén inyectando a las personas este material negro, que es ese grafeno, que tiene el poder de meterse en el cerebro y dejar al cerebro negro. Y es que es la representación clara de alguien que tiene una conciencia negra. Lo que ocurre en el campo espiritual termina manifestándose en el campo físico. Y por eso en este mundo no puede darse una utopía como buscan algunos poderes en este mundo. Porque mientras el pecado esté en este mundo, siempre va a haber dolor. Porque el pecado trae dolor. Mientras que Dios es felicidad, pues es apenas obvio. Si Dios es Dios, Dios debe ser felicidad. De otra manera no podría ser Dios. Se supone que, como Él lo sabe todo, es omnipresente y omnipotente, pues Él debe tener el monopolio de la felicidad. Dios debe saber
cómo obtener la felicidad. De otra manera, ¿para qué sería Dios si estaría todo el tiempo infeliz? Así que es obvio que Dios ha puesto unas leyes y esas leyes nos llevan a la felicidad. Porque si nosotros pensamos que podemos obtener la felicidad violando la ley de Dios, entonces es como si dijéramos que Dios no puede ser feliz, porque es obvio que Dios guarda sus leyes en el cielo. De otra manera, Dios sería un gran hipócrita, que nos somete a nosotros a sus leyes, pero en el cielo, Él tiene una parranda bien buena allá en el cielo con todos los ángeles tomando licor y bebiendo vino. Una francachela, ¿no, hermanos? Por supuesto que en el cielo se guarda perfectamente la ley de Dios, y por eso el cielo es un lugar de felicidad. Así que cuando nosotros entendemos que es a través de guardar la ley de Dios que se obtiene la felicidad, estamos glorificando a Dios, porque Dios es la felicidad. Y Dios creó a Adán y Eva como seres felices. Dios no puso a Adán y Eva aquí en la tierra para que fueran infelices. El problema está en que Adán y Eva fueron infectados por el virus del Ouroboros, y fue culpa de Eva y luego de Adán, porque Eva pensó que ella podía obtener la felicidad desobedeciendo a Dios, y eso es una contradicción. La felicidad se obtiene obedeciendo a Dios, pero Eva quedó infectada con ese virus, en ese círculo vicioso de que desobedezco a Dios para ser feliz y no soy feliz, y entonces vuelvo y desobedezco a Dios para ser feliz y no soy feliz, y vuelvo y repito el mismo círculo vicioso. ¿Por qué no te detienes un momentico a probar otra cosa? A decirte, bueno, he visto que no he podido ser feliz desobedeciendo a Dios. ¿Qué tal si ahora me propongo obedecer a Dios y tal vez así sea feliz? ¿Por qué no lo pruebas? A ver qué pasa, hermanos. Sin embargo, el ser humano no quiere probar nada distinto a ese círculo vicioso, porque muchas veces está totalmente esclavizado en ese círculo vicioso. No puede encontrar una salida al problema y algunos terminan desistiendo y se suicidan. Es de locos. A la final, cuando el ser humano decide tratar de establecer sus propias reglas en busca de la felicidad, se convierte a sí mismo en un semidios, un nuevo Dios que dice cómo puede obtenerse la felicidad. Y resulta que él siempre se equivoca. Cada ser humano decide qué lo hace feliz y resulta que nada lo hace feliz. Solo Dios puede hacernos felices. ¿No es simplemente lógico, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ser humano viola la ley de Dios, no lo hace para obtener felicidad, lo hace para obtener placer. Y entonces te conviertes en esa serpiente que está de continuo mordiéndose su propia cola, como que alimentándose de ella misma. Eso le trae placer y le trae dolor al mismo tiempo. Y el ser humano entonces es constantemente infeliz, porque todo lo que él cree que lo hace feliz, lo lleva a la amargura. Entonces, la idea de purificarte, no con agua, porque el agua no puede purificar ese pensamiento negro que tienes. Esa idea de que el placer te va a traer felicidad, de que exaltarte a ti mismo en Facebook y en YouTube te va a traer felicidad, de que andar idolatrándote a ti mismo en las redes sociales te va a traer felicidad. Esa idea que está en tu mente, el agua no la puede limpiar. Es algo negro que está en tu mente y el agua no lo puede limpiar. Entonces, muchos cristianos van a una iglesia a ver si el agua les limpia la conciencia negra. Pues no, es obvio que no va a poder. Es el verdadero bautismo en espíritu el que puede limpiarte esa conciencia negra. Y ese verdadero bautismo en espíritu te lleva a someterte a la ley de Dios. Así que tampoco es cierto que en espíritu estás sometido a la ley de Dios, pero en la carne estás de rienda suelta a todos los pecados, porque eso es una contradicción. Lo que se manifiesta espiritualmente se manifiesta físicamente. Si en tu mente estás sometido a la ley de Dios, en tu carne estás sometido también a la ley de Dios. Pero el que está bajo la ley de la carne está bajo la ley del pecado y su mente está negra y está bajo la infección del Ouroboros.
Es una infección horrenda. Es una serpiente, y la serpiente es un animal inmundo. Está dentro de ti. Y es ese virus, y por eso tú eres inmundo a Dios. Por eso Dios no puede recibirte en el cielo, porque eres inmundo. Dios quiere haceres puros. Cuando Dios te presenta su ley, te muestra animales puros y animales inmundos. Animales que, por su forma de comportarse, Dios los ve de otra manera. Una manera en que Él los declara inmundos, ¿ok? Tú no quieres ser inmundo a los ojos de Dios. Tú quieres ser puro a los ojos de Dios. Y Jesús ha venido a eso, a purificarte, de que no tengas esa serpiente dentro de ti. Eso si tú lo permites. Si quieres, Jesús te hará puro para Dios. Nosotros en el 2020 vimos a las personas frenéticamente bautizándose en agua. Se decía que la persona tenía que bañarse 3 veces al día, que para que el virus no la agarrara, luego que tenía que lavarse las manos frecuentemente. Vemos que todo está relacionado con una purificación, porque la enfermedad viene de la inmundicia. Y entonces a las personas se les decía, báñate, lávate las manos, lava tu ropa, todo, como ya les había dicho en anteriores videos, pareciera provenir de una ley que es ceremonial del viejo pacto. Como ya lo hemos establecido muchas veces, vamos a una teocracia que viene teniendo apariencia de cristianismo, pero que trae rituales del viejo pacto y los va a imponer como leyes de Estado. Y en el 2020 vimos mucho de eso, ese ritual del viejo pacto de purificarte, porque una cosa es que estés verdaderamente sucio y otra es que estés limpio y tengas que volver a limpiarte una y otra vez. Es algo que era lo que hacían los fariseos, que de continuo tenían que estar lavando los jarros, las manos, y por eso Jesús los regañaba. Porque ellos realmente estaban violando la ley de Dios, estableciendo mandamientos que, aunque parecían que fueran de la ley de Dios, realmente no eran de la ley de Dios. Eran muy similares, lo suficiente como para engañar al pueblo judío, pero no eran la ley de Dios. Dios nunca mandó a que tú te tenías que estar enjabonando y lavando los platos a cada hora. Jamás mandó eso. Y es lo mismo que ocurre con todas estas ceremonias que tenemos hoy en día en el cristianismo. Son muy similares a lo que pareciera ser lo que Dios ha mandado, lo suficiente como para engañar al cristiano. Porque el bautismo en agua pareciera estar en la Biblia, porque en algún momento se practicó, pero si leemos la Biblia, pues ya no se practica. Entonces estas personas que dejaron que su mente quedara negra, porque pensaron que ahí no había problema, sino que el problema estaba en su cuerpo, esas personas a la final terminaron recibiendo el 666. Es una gran ironía, es decir, que espiritualmente quedaron inmundas para siempre. Es algo doloroso porque inclusive le ha ocurrido a familiares y amigos. Y como alguien me pregunta a cada rato, si les podemos predicar a ellos, claro que les podemos predicar. Ojalá que alguno de ellos se arrepienta, pero hasta ahora no ha venido el primero, hermanos. Entonces, miremos la ironía de todo. Estas personas se lavaban por fuera, pero por dentro tenían la conciencia negra. ¿Qué nos dice la palabra? Que ya tienen el 666. Es algo de locos. Y un hermano de Estados Unidos me preguntaba, bueno, pero